Hola de nuevo. Ahora me acompaña Jeff Graham, que es gestor de cartera del fondo de cobertura Bandera Partners orientado al valor. Fue profesor de inversión en valor de la Escuela de Negocios de Columbia durante 7 años. Es autor del libro Dear Chairman, Boardroom Battles and the Rise of Shareholder Activism, considerado uno de los mejores libros en 2016 por Financial Times, una lectura genial por Andrew Ross Sorkin según el New York Times, una revelación según el Financial Times, una gran historia por el Wall Street Journal, un libro entretenido e informativo por el The New Yorker, y Warren Buffett lo incluye en un evento anual de libros de Berkshire Hathaway. Charles Schwab lo define una lectura obligatoria para cualquiera que quiera participar en un sistema de inversión como inversor o gestor. Yo no soy nadie, pero yo tengo que añadir que este libro es espectacular. Tengo que añadirlo porque es estupendo. Es muy interesante las historias que cuenta Jeff aquí, la forma en la que te comparte sus píldoras de sabiduría justo con esas historias, de verdad que lo hace una maravilla. En este caso vamos a aprender de Jeff muchísimo sobre la inversión. Así que, hola Jeff, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer contar contigo por nosotros. Ya pudimos entrevistarte hace unos meses y contar contigo en este evento es estupendo. Así que si quieres puedes empezar con la presentación y luego ya seguimos con las preguntas más tarde. Muchísimas gracias, estupendo. Bueno, estamos ya en 2020 y mi libro ya tiene 4 años. Creo que es un libro relevante. Sigo dando muchas entrevistas y charlas al respecto. Y lo que hago es intentar incluir en el libro muchas lecciones de negocios. Es un libro de activismo de accionistas, pero intento que sea un libro de historias de negocios. Pero hoy quiero hablar de mi trabajo diario, no el libro. No me dedico a escribir libros, sino que me dedico a gestionar un fondo de cobertura de inversión en valor. Esa es mi primera charla en absoluto de inversión. Normalmente siempre hablo de mi libro. Así que hoy quiero centrarme en las píldoras de inversión. Somos todos oídos, por supuesto. Sí, estoy con ganas de contarlo, porque cuando leí lo que hacéis vosotros, vi que esta era una conferencia de inversión, así que era lo correcto, ¿no? Así que tengo ganas de compartir mis conocimientos con vosotros y aclarar cualquier duda que tengáis sobre mi libro, sobre la inversión en general, lo que queráis. ¿Qué hace mi empresa? Pues inversión en valor por análisis fundamental. Llevamos a cabo nuestra propia investigación, no somos una empresa de inversión cuantitativa, compramos acciones individuales, tenemos una cartera muy concentrada con solo 10, 15 posiciones. Y la inversión en valor por análisis fundamental, bueno, si lees el periódico o hablas con algunos inversores, parece algo del pasado, un dinosaurio, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Y hoy me gustaría compartir con vosotros algunas de las claves, en mi opinión, para tener un buen rendimiento con la investigación y la inversión por análisis fundamental. Ahora voy a compartir mis diapositivas. Bueno, en realidad no son diapositivas, simplemente apunté algunos puntos. Aquí los tenéis. Vale, bien. Bueno, solo he dado una charla con un PowerPoint hasta la fecha y esta, en cambio, es mi primera sesión en Zoom. ¿Funciona? ¿Se ve bien? Espera que lo miro. Sí, funciona bien. Sí, porque veo algunas pequeñas pantallas que bloquean, pero supongo que no están bloqueando nada, ¿no? No, se ve bien. Vale, empecemos con lo básico. ¿Qué es la inversión en valor, el value investing?
Pensemos en el precio de una acción como una parte de un negocio y queremos comprar esta acción con un margen de seguridad en relación con su valor intrínseco, con el valor intrínseco de este negocio. Nuestra visión tiene que ser a largo plazo y queremos evitar influencias de las fluctuaciones del mercado. Es oportuno recordar estos puntos básicos del valor. Entonces, de nuevo, una acción es una parte real de un negocio y queremos comprarlo según el valor de ese negocio a largo plazo. Bajo a la segunda diapositiva, la evaluación debería ser simple. Cuando evaluamos una empresa, tenemos que pensarla como si fuera una gasolinera al lado de casa que alguien te quiere vender. El objetivo de tu investigación por análisis fundamental no tiene que ser, vale, determinemos solo las ganancias de este trimestre o las expectativas de este año. No, tienes que llevar a cabo tu investigación para entender los fundamentos económicos de este negocio, para entender sus características. Es algo que la gente no suele entender bien cuando valora las empresas, suelen utilizar modelos muy complicados. Yo optaría por un modelo mucho más simple, entender en qué consiste la empresa, cómo consigue su dinero, por qué lo consigue. Pensemos en estos negocios como el supermercado o la gasolinera al lado de casa. Algo que creo que es importante, sobre todo para los inversores más jóvenes, es no investigar para confirmar tus propias tesis de inversión. Yo he estado impartiendo clases de inversión durante 7 años y sigo dando charlas como profesor invitados en escuelas de negocio. Algo que ves muy a menudo, constantemente, de hecho, con inversores jóvenes, es que ellos, en un contexto, ya tienen su opinión muy fuerte de que se tiene que comprar o vender esa acción sin duda. Empiezan su investigación con una mentalidad poco abierta, simplemente para confirmar sus nociones preconcebidas. Y para mí la clave de la inversión en valor absolutamente fundamental, que se repite constantemente, es esto de evitar distorsionar la realidad según tus necesidades. Constantemente en la vida y en la inversión en general, la gente distorsiona la verdad, la realidad, para conseguir la respuesta que quieren. Y cuando miro las acciones, siempre intento tener un planteamiento para la investigación con una mentalidad abierta. Intento evitar estas nociones preconcebidas de esta acción va a estar muy barata o va a estar muy cara. Creo que también es importante a la hora de investigar, sobre todo cuando eres un inversor joven, entender que la ley de la disminución de los rendimientos marginales también se puede aplicar en la investigación de la inversión. Puedes pasar años estudiando una acción, hablando con todos los clientes, con todos los proveedores, y en el culto de la inversión en valor este componente de la investigación exhaustiva es fundamental, todo el mundo lo dice, pero no solo para entender el negocio en sí, porque tú al fin y al cabo lo puedes entender con el 80% del trabajo de investigación. Y quizás para llegar a ese 80% solo tardas unos pocos días, pero ese 20% restante te puede tardar toda la vida y quizás tampoco merece la pena. Llegas a un momento en el que esa investigación extra se convierte en contraproducente y hasta te obsesiona un poco con tu idea. Trabajas demasiado sobre esa acción y al final tu realidad se distorsiona y de nuevo este concepto vuelve constantemente. En tu proceso de inversión, en tu gestión de la cartera, tienes que evitar cualquier cosa que te haga menos racional.
si te pasas en la investigación, esto igual te hace obsesionar con esa idea y eso es algo que quieres evitar. Ese es un punto clave para mí. Cuando yo empecé mi carrera, yo estaba muy orgulloso de mi capacidad de encontrar mis propias ideas. Iba muy orgulloso de este aspecto. Me diferenciaba de los demás. Iba un poco así de intruso en el mundo de los fondos de cobertura. No, tampoco me tenía que adaptar al modelo estándar y aportaba mis ideas originales distintas de los demás. Y durante años esto me llevó a tener un sesgo frente a ideas muy buenas que tenían los demás. Ahora que enseño a gente joven, a inversores jóvenes, veo que esta mentalidad que tenía yo es muy común. Tú quieres encontrar tus propias ideas, pero cuesta muchísimo encontrar ideas geniales en inversión, porque el mercado ya es muy inteligente y no puedes tener alergia a las ideas de los demás. Igual tienes que echarle un vistazo a la presentación de 100 páginas de Bill Ackman. Esto es algo que deberías tener en cuenta, no tienes que dar por sentado que no es relevante. Tienes que tener también cuidado con no coger atajos, dando por sentado que los demás inversores listos no hayan ya hecho lo mismo. Cuando intentas hacerlo, tienes ya alguna inversión exitosa por alguna inspiración, algún consejo de los demás en tu cartera, y miras tus acciones y dices, vale, mi amigo Steve es muy bueno con esto. Bueno, tú no puedes dar por sentado que vas a poder, digamos, coger atajos también, porque aquí ves un riesgo, dices, no te aclaras, pero Steve lo tiene, así que si él ha comprado esa acción, pues yo igual también lo hago, ¿no? Pues no, ten cuidado, porque yo, en mi caso, he cometido mis peores inversiones justo por descuidar los riesgos que yo veía, pero por inspirarme en lo que hacían los demás. Ignoraba ese aspecto simplemente porque decía, bueno, si lo hace mi amigo Steve, pues lo puedo hacer yo también. La concentración es un arma de doble filo. Cuando lo digo, me refiero a que la dimensión de tu inversión es determinante. En mi fondo tenemos mucha concentración, tenemos 2 posiciones, cada una de un 20% de toda la cartera. Es decir, que 2 empresas juntas dan el 40% del capital de inversión. Se habla mucho de este ámbito. Joel Greenblatt lo habla mucho en su primer libro, El valor de la concentración, y dice, bueno, cuando encuentras una ganga, pues inviertes en eso. Charlie Munger habla de esto, dice que, por ejemplo, tienes que estar cómodo como inversor invirtiendo el 100% de tu patrimonio neto en una única idea de inversión. Yo personalmente creo que tiene que recordar que sí, vale, la concentración puede darte una rentabilidad buena, pero una posición enorme puede totalmente distorsionar tu juicio, puede sesgar tu juicio, puede distorsionar la realidad y creo que nada podría ser más peligroso que eso. Si te juegas demasiado en esta posición enorme, si es complicado, muy complicado de gestionar o de vender, si no quieres vender justo por el potencial de rendimiento que quizás vas a perder, porque igual ese va a subir un 20%, seguramente quizás se vaya a duplicar. Entonces, eso te dice que está distorsionando tu realidad. La inversión en valor por análisis fundamental es toda cuestión de razonar sin sesgos. La concentración puede jugarnos sin duda una mala pasada. Pasamos ahora a las transacciones con información privilegiada.
Casi cualquier presentación que vas a ver sobre acciones, tanto para venta como para compra, van a mencionar las transacciones con información privilegiada. Por ejemplo, te van a mencionar que la junta directiva está comprando, vendiendo participaciones, o que el CEO ha comprado, vendido acciones. Y vemos algunas situaciones en las que se dan compras agresivas por parte de personas, inversores, con información privilegiada. Eso puede ser una señal, pero es simplemente una señal. Algo que he aprendido a lo largo de los 20 años en los que me dedico a esto es que puedes ignorar prácticamente todas estas transacciones de gente con información privilegiada, porque estas personas normalmente no son inversores sofisticados, son igual que cualquier fulanito, igual de capaces de tomar malas decisiones en ámbito de inversión. Así que la gente le da demasiada importancia. Parámetros financieros. Bueno, aquí tengo varios puntos al respecto. Un elemento clave en el que quiero hacer hincapié es este. Mis estudiantes no paran de preguntarme qué parámetro tengo que usar. Y antes de mencionar ese tema, que vamos a entrar en ello más tarde, tenéis que saber que los parámetros financieros de por sí, como por ejemplo el rendimiento del capital de una empresa, no pueden confirmar la existencia o la sostenibilidad de una ventaja competitiva. Nosotros utilizamos todos esos parámetros, todas esas métricas para determinar si un negocio es bueno, los márgenes comerciales, el crecimiento y el más importante quizás es el rendimiento del capital. Es decir, ¿qué rendimiento me va a dar este negocio a partir del capital que yo he invertido en este negocio? Cuando este número, esta cifra es alta, la indicación puede ser buena y eso me indica que quizás el negocio tenga una ventaja competitiva. Pero el número de por sí no es ninguna prueba. Cuando vemos estas presentaciones me dicen, vale, sí, esta empresa es un muy buen negocio porque tiene un ROC muy bueno. Y ese rendimiento del capital puede completamente desaparecer, con lo cual con él se va también la ventaja competitiva. Si solo nos fiamos de un número y no de nuestro propio juicio, de nuestra investigación para de verdad entender ese negocio, entonces estamos jugando con fuego. Siempre es importante saber que las ventajas percibidas pueden desaparecer. Fiarse demasiado de este rendimiento de capital es muy peligroso, en mi opinión. No existen fórmulas mágicas en inversión en valor por análisis fundamental. Uno de mis autores de inversión favorito es Joel Greenblatt. Él fue mi primer profesor de inversión, así que siento que me dedico a esto casi por él. Y con todo respeto para él, considero que no es correcto, al menos para el tipo de inversión que yo llevo a cabo, mirar los números en un vacío. Tienes que mirar los parámetros a prueba de tontos. Tienes que verlos en un contexto y fiarte de parámetros. Cuando enseño, siempre me preguntan los estudiantes, ¿pero cuál es el indicador clave que tengo que utilizar para analizar las empresas? Pues depende de las empresas, porque puede ser el margen bruto, por ejemplo, para una empresa de combustible para calefacción. Y para esa empresa yo diría que el número principal, el indicador principal para ver qué tal le está yendo, es el precio por litro de combustible para calefacción. Entonces, para cada tipo de negocio hay una métrica clave para analizarla. En todo caso, no existe una fórmula mágica universal. Eso al menos lo que yo he aprendido. Generación de ideas inspiradas en el proceso. Pues es un fenómeno raro. Algo que escucho mucho también de aspirantes inversores y estudiantes es cómo encontrar ideas. ¿Cuál es tu proceso para encontrar estas ideas de inversión?
Muchos inversores institucionales que invierten en los fondos de cobertura también están interesados. Muchos inversores tienen un ejército de filtros. Yo he visto inversores que hacen muchísimas búsquedas en Google, utilizan ideas muy complicadas, analizan de todo en determinados mercados, cosa por el estilo. Y finalmente considero que no existen tampoco muchísimas empresas públicas ahí fuera, si miras, que se esfuercen de verdad por mejorar el proceso para generar estas ideas. Tampoco tienen por qué ser tan valiosas como el que yo llamo filtro de los 5 minutos. Tú en tu escritorio ves informes financieros sobre las acciones, ves si hay, por ejemplo, un potencial en el mercado para que se pueda malinterpretar o no, si te encaja en tu cartera o no, si lo puedes investigar. Un filtro de 5 minutos que te dice, vale, ¿es una acción que me puede interesar? ¿Debería comprarla? Eso para mí es mucho más importante que lo que me puede decir un filtro. No sé si habéis notado que, por cierto, todas las acciones empiezan con la letra A. Y vamos, que de esta forma podemos conseguir mucho más valor si utilizamos un buen filtro de 5 minutos. Hay muchísimas formas de conseguir dinero en el mercado. Creo que este argumento es muy importante, sobre todo para los inversores en valor, que no están muy abiertos mentalmente a la hora de buscar estrategias para la inversión, porque al fin y al cabo tienes que desarrollar tu propio estilo, tiene que ser compatible con tu actitud, con tu estilo. Pero no puedes estar convencido de que tu forma de invertir es mejor que como lo hacen los demás. Hay mucha forma de ganar dinero en el mercado. A mí me encanta personalmente la inversión en valor porque así es como pienso, es como trabajo. Creo que es compatible con mi actitud, pero bajo ningún concepto estoy convencido de que mi forma de invertir en valor es mucho mejor que la forma en la que un inversor cuantitativo o una persona que se dedica al trading de alta frecuencia o al momentum invierte. Hay muchas formas de ganar dinero y tienes que respetar los distintos estilos ni cerrarte las puertas ante otras posibilidades. Y si lo haces, en realidad lo que estás haciendo es cerrarte puertas, perder oportunidades. Siempre merece la pena intentar entender cómo los demás inversores tienen éxito en el mercado. Si tú simplemente dices, no, este chico utiliza una estrategia momentum, no me interesa, pues estás perdiendo algo, estás perdiendo una oportunidad. Cuanto más abierto estoy, menos rígido me vuelvo con respecto a mis estrategias. Es complicado tener éxito con la inversión en valor por análisis fundamental. Algo del que hablo mucho en el resto de mi presentación es evitar las reglas rígidas que te evitan la posibilidad de ganar dinero. Y aquí está, justo, desconfía de las reglas rígidas. Como decía, importancia de la racionalidad. Eso es clave para evitar distorsionar la realidad. También es muy importante ser flexibles. Tenemos que desarrollar hábitos para ser más flexibles. Has escuchado a la gente que dice, no, yo no hago esto, yo no hago esto tampoco, ni esto, ni esto. No compro, por ejemplo, empresas con apalancamiento, no compro en determinadas situaciones, no vendo en corto, no uso ideas de los demás, todo eso, ya sabes. La inversión ya de por sí es muy complicada y las reglas tan rígidas que te limitan son más problemáticas aún.
Lo siento, creo que están poniendo la secadora, así que estoy trabajando desde casa, así que... La teoría de la cartera de la inversión en valor. La gestión de la cartera y la teoría relacionada con ella es muy importante porque está relacionada con esas reglas rígidas. Si pierdo un 30% en esta posición, vendo. Si no compro más del 10% con un nombre en mi cartera. No voy a empezar una posición así no tengo el 5%. Todas estas reglas rígidas para una cartera, ¿no? Creo que sea relevante entender que a menudo estas decisiones relacionadas con tu cartera no se basan en algo objetivo que seguramente te va a dar el mejor rendimiento, la mejor estrategia. Al fin y al cabo, es cuestión de cumplen con tu actitud, son compatibles con tu forma de actuar, cómo gestionas tu posición, cómo las utilizas, si mantienes un nivel de liquidez o, por ejemplo, si inviertes todo. No hay una respuesta sí o no, no es todo blanco o negro. Entonces, si tienes reglas rígidas, es porque digamos que te ayudan a la hora de ser más racional, para ser mejor. A mí, por ejemplo, me vale tener poca liquidez. Para mí, por ejemplo, si tengo mucha liquidez en el portfolio, se convierte en un apalancamiento. Y es algo que no me interesa personalmente. Mucha gente, en cambio, sí que lo quiere utilizar. O, por ejemplo, apuestan por muchos valores líquidos, que puede ser también muy útil. Para mí, esa utilidad de los valores líquidos no es tan importante como, por ejemplo, el riesgo de tener un 30% de liquidez en mi cartera. Eso me puede empezar a nublar el juicio. Muchas decisiones respecto a la cartera tienen que tomarse en línea con tu actitud, con tu estilo. No tanto es cuestión de optimizar los beneficios de forma objetiva. Pasamos ya a una parte más filosófica de la inversión. Aquí es otro argumento que me apasiona bastante. Creo que en el mundo de la inversión existe un sesgo bastante importante según el cual la inversión es un poco una misión intelectual. La gente piensa que cuando miras una acción tienes un poco que ganarle al mercado, tienes que ser mejor que el inversor que está en el otro lado. Yo creo que es una mentalidad un poco engañosa. Siempre para los jóvenes intento hacer hincapié en que es un aspecto conceptual, pero esto de tener que estar siempre ahí, siendo el más inteligente de todo el trato, pues es un poco peligroso. Sí, a menudo sabes que en el otro lado del trato está un inversor muy inteligente también y ellos tendrán seguramente una razón por la que quieren vender o quieren deshacerse de esa acción. No puedes pensar siempre que todos los demás sean tontos. Hay menos tontos de lo que crees. Y si tratas al mercado diciendo, bueno, yo soy el más listo del mundo, seguramente vas a tener problemas. Aquí esta también me gusta mucho. Tengo muchísimos amigos, sabes, que no están de acuerdo conmigo en este punto, pero yo no creo personalmente que la inversión sea un arte liberal. Personalmente no creo tampoco mucho en la caja de herramientas
para la inversión en valor de Charlie Munger. Creo que esta caja de herramientas es muy valiosa para la gestión de negocios en general, pero cuando se trata de la inversión en valor, cuando uno es demasiado unidimensional, demasiado centrado, quizás sea más valioso de lo que uno piense. Esta base intelectual que te da una educación liberal, yo considero que te puede dar una vida muy bonita, muy larga, pero está un poco sobrevalorada para darte una ventaja competitiva en inversión. Mucha gente consideraba el inversor ideal, en el caso de Charlie Munger, antes de que perdiera un poco la fama, ¿no? En las últimas décadas. Warren Buffett, es muchísimo menos polifacético respecto a Charlie Munger. Es mucho más unidimensional. No te va a hablar de cosas tan complicadas como, yo qué sé, los sistemas adaptativos y cosas por el estilo. Pero es el inversor mejor entre los dos. Creo que es interesante y útil alejarse de esta arrogancia que se ve mucho en el mundo de la inversión. No creo que sea un arte liberal, no creo que necesitas conocer disciplinas de cada ámbito. No creo que tienes que ser el tío más inteligente, simplemente tienes que hacer tus deberes, entender los negocios para entender por qué la persona en el otro lado del trato está ahí. Pero no tienes que pensar siempre que tú eres el mejor de todos. Los equipos de gestión son buenísimos para decirte lo que quieres escuchar de ellos. En mis años como gestor de fondos, siempre he entendido lo importante que es hablar con estos equipos. Es verdad, como gestor de fondos, al fin y al cabo eres un fiduciario, tienes unos inversores que te dan su dinero para que lo inviertas y tú ese dinero se lo das a los equipos de gestión de empresas públicas. Es decir, que tú tienes una obligación fiduciaria para entender ese equipo de gestión. Deberías conocerles, deberías igual quedar con ellos para entender cómo piensan. A veces no hay un mecanismo fácil para deshacerte de ellos. Es decir, que estás casado con ellos hasta que te quedes invertido en esa acción. Y le debes a tu inversor lo de aprender sobre ese fondo, sobre ese equipo de gestión. Pero está un poco sobrevalorada esa importancia de tener una relación tan buena con ellos. A medida que pasa el tiempo, siempre pienso que está mucho más sobrevalorada de lo que efectivamente es. Cuando hablo con un equipo de gestión, siempre intento entender su negocio mejor, pero una vez que lo consigo como accionista, pues lo único que quiero es comprobar que no sean idiotas. Pero no creo que sea tan importante mantener un diálogo constante con ellos. Simplemente quiero destacar que si te llevas muy bien con el CEO y te dice todo lo correcto, pues ten cuidado, desconfía, porque son políticos muy buenos. Y luego a la junta directiva le dicen algo completamente distinto de lo que te dicen a ti. Así que desconfía de todos, no te dejes influenciar de lo que te dicen los equipos de gestión, la dirección o los CEO en general. Creo que muchos inversores que tengan mucha experiencia confirmarían lo mismo. Seguramente las primeras inversiones que hicieron en su carrera las hicieron porque pues estaban en la misma onda con el CEO, pero luego no funcionó tan bien, seguro. Y con el tiempo entiendes, descubres que existe menos valor de lo que crees en esa relación estupenda con los equipos de gestión. La volatilidad igual riesgo. Existe este mantra de que
la inversión riesgo es distinta a la volatilidad y que puedes estar ahí para aguantar la volatilidad si apuesta por el largo plazo. Pero tienes que recordar que la volatilidad al fin y al cabo es su riesgo. Incluso si tienes capital permanente, la volatilidad, si es mayor, va a jugar en contra de tus emociones y te va a ser complicado quedarte racional. Si eres un gestor de fondos, lo que puedes hacer es conseguir un reembolso cuando la situación va mal, porque la volatilidad puede ser un riesgo para tu carrera profesional. Hay muchos mantras de inversión, a mí me encantan algunos en concreto, como por ejemplo la acción es una parte de un negocio, o compra con margen de seguridad. Esos son muy importantes para la inversión en valor, pero no estoy de acuerdo con esta frase de la volatilidad no es un riesgo, porque creo que sí que lo es. El valor permanente del largo placismo. Eso es algo muy importante y por esto los inversores en valor por análisis fundamental pueden todavía tener un rendimiento superior al mercado. Si tienes dinero, puedes conseguir también todos los datos de las tarjetas de crédito y saber cómo va cada negocio hasta la fecha. Puedes determinar prácticamente de todo con los datos y la tecnología. Pero si te atreves a apostar por una visión a largo plazo, a alejarte y mirar el valor a largo plazo de la empresa, entonces ya vas a conseguir generar esta rentabilidad. Y el éxito de muchísimas empresas lo demuestra. Un ejemplo, tomemos Google, Alphabet. Tienen 60 analistas de ventas que publican estimaciones de lo que van a ganar este año. Si miramos 3 años, solo 5 o 6 se atreven a publicar de verdad lo que creen que van a ganar en 3 años. Muy pocos de verdad se centran en el potencial de ingresos futuros y eso es lo que estimula el valor en el largo plazo. Ha habido momentos complicados para los inversores en valor, pero yo creo aún así que existe muchísima rentabilidad posible ahí fuera, siempre y cuando puedas apostar por una visión a largo plazo y consigas determinar mejor que el mercado cuánto va a valer un negocio en los próximos 3 o 5 años. Para mí, ser capaz de determinar ese valor en los próximos años en vez de los próximos trimestres es clave para los inversores en valor y muy pocos lo hacen. Hay mucho debate entre el valor frente al crecimiento y nosotros compramos muchas empresas de crecimiento porque muchos se equivocan cuando evalúan las empresas en los 3 o 5 años. Nos acercamos al cierre de mi charla. Esta es mi última píldora para vosotros, pero creo que es muy importante. Antes comentaba que al principio de mi carrera no quería invertir en las ideas de los demás inversores. Y considero que pasa lo mismo con las relaciones con los demás. Creo que hay que cuidar las relaciones con los demás y aprender de ellos. Hay menos lobos solitarios en el mundo de la inversión de lo que crees. Incluso Warren Buffett, la gente dice, vale, es que Warren Buffett está en Omaha, en Nebraska, y solo, solitario. Pero si uno mira su correspondencia, intercambiaba correos y información con muchísimas personas como él, como Charlie Munger, Rick Warren, Walter Schloss. Creo que es importante porque cuando de verdad eres capaz de aprender de los demás y de sus negocios, sí, bueno, no solo es cuestión de reconocer sus ideas buenas, que por supuesto también, pero de verdad puedes aprender de ellos para ser tu mejor inversor. Así que eso es todo por mi parte. Mil gracias por haber tolerado estos pensamientos sobre la inversión. Bueno, me ha parecido estupendo, la verdad.
No, te tengo que decir la verdad que ha sido muy interesante tu charla. Estás explicando cómo invertir y tu punto de vista sobre la inversión. Así que para nosotros es interesantísimo. No estás presentando tu producto y lo que haces, sino que estás enseñando la inversión. Para nosotros es muy relevante porque justo es nuestro objetivo. Queremos que la gente aprenda. Nosotros, de hecho, hacemos todo lo posible para conseguir estas entrevistas con vosotros, para poder compartir este conocimiento, estas píldoras con los demás, con los inversores. Y eso justo lo que haces tú, lo que has hecho es una clase magistral, así que muchas gracias. Sí, bueno, a mí me encanta también lo que hacéis vosotros o lo que hace, por ejemplo, Wes o Tobias. Cada uno de ellos invierte de forma distinta de mí. Pero incluso si la otra persona invierte de forma distinta de ti, puedes aprender muchísimo. Justo, exacto, justo esa idea es lo que dices, ¿no? De aprender de los demás y cuidar con ellos la relación. Sí, me ha gustado mucho esta idea, sin duda. Pero tengo también una pregunta, por supuesto, a ver si he entendido bien. Has comentado algo que me parece fascinante. La volatilidad es igual a riesgo. Normalmente es lo contrario. La volatilidad no es el riesgo, ¿no? El mantra, supuestamente. Pero los proveedores pueden decir, vale, hay volatilidad, pero yo puedo ser fiel a mi estrategia, ¿no? Con el fondo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedes lidiar con esta situación? ¿Cómo enfrentarse a este largoplacismo del valor? Yo soy también inversor en valor, así que estoy de acuerdo contigo, en la premisa. Pero el valor también trae consigo dolor. Entonces, ¿cómo puedes lidiar con esta situación? Bueno, ahí está la clave, justo. Compartimos estas reglas de Buffett, de la gente en general, sobre cómo invertir, cómo evaluar las empresas. Y de cierta manera es fácil. Los conceptos de la inversión a veces son fáciles, pero lo que es complicado es mantenerte tú racional a lo largo de todo el proceso, la parte conductual. Si pudieras mantenerte racional, no desviar, lo consigues. Es complicado, sin duda. Una parte es predisposición, yo creo. En el caso de Warren Buffett, quizás es, no sé, igual tiene así los nervios de hierro y aguanta, no se deja desviar. Pero si tú aguantas en el largo plazo y a lo largo de la volatilidad de las acciones, eso a ti no te afecta, porque no va a aumentar tu riesgo fundamental. Estamos ignorando puntos claves. Si tú no tienes capital permanente, e incluso si lo tuvieras, tienes que seguir siendo racional, no te dejes afectar. Y la volatilidad te afecta en ese sentido. Te pongo un ejemplo. Nuestra segunda mayor posición es una empresa que se llama The Joint. Es una cadena de clínicas quiroprácticas. Y durante la pandemia, es decir, en marzo, esa acción bajó de $17 a menos de $8 en tan solo 2 semanas. Sin duda, había razones para preocuparse. ¿Cómo va a afectar la pandemia a este negocio? ¿Cómo va a ser ese negocio después de la pandemia? Y en ese momento, claro, incluso la pandemia de por sí tenía ya muchísima incertidumbre, ¿no? Con lo cual era una tarea muy complicada entender las posibles consecuencias para esa empresa. Y mientras tanto, la acción bajaba de 17 a 7 casi, con lo cual fue muy, muy complicado.
Cuando decimos que la volatilidad no es igual a riesgo, eso ignora las dificultades reales de la inversión, que son mantener el capital y mantener la racionalidad. Creo que hay muchísimas lecciones de inversión al respecto. Tienes que quedarte racional, pero en realidad ya simplemente quedarse racional es la mitad de la misión de invertir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es el aspecto más difícil de la inversión, quedarte racional en medio de esta situación. ¿Tú cómo lidias con la pandemia ahora mismo? Ahora que tenemos esta situación, ¿cómo ves la era post-COVID? ¿Crees que van a cambiar muchas cosas? ¿Crees que vamos a ver una situación con una deuda escalofriante? Bueno, ya eso lo estamos viendo. ¿Cómo ves en general la era post-COVID? ¿Cómo crees que vaya a afectar tus inversiones? ¿O crees que simplemente el impacto va a ser en el corto plazo, pero que en el largo plazo tu visión no va a cambiar y tu inversión tampoco? Bueno, esa es complicada de contestar. Por supuesto, es una cuestión complicada. Vemos lo destructiva que ha sido y que puede ser una pandemia. Si nos fijamos en el daño económico, cuando la tasa de mortalidad es muy, muy baja, es increíble. Si alguien nos hubiera dicho, mira, va a pasar esto, esas son las estadísticas, no habrías podido predecir esa carnicería. Si la tasa de mortalidad hubiese sido del 2-3% o si la enfermedad hubiese sido un poco más contagiosa, imagínate la carnicería que habría sido a nivel económico. Entonces, para nosotros diría que en marzo estamos mirando diciendo, jope, aquí de verdad no sabemos qué hacer. Hay muchísimas personas que bueno, están aprovechando la oportunidad de la vida, mientras que otros salen corriendo con su dinero para luego no invertir nunca más. Bueno, no sé quién de los dos tiene razón, pero parece que los que compraron al mínimo, pues tuvieron razón, pero en ese momento había muchísima incertidumbre, pero desde entonces tuvimos 3, 4, 5 meses que han pasado y a ver ahora cómo se va a ajustar el mercado. Vemos ahora que la actividad económica está retomando, está recuperándose. Y para, por ejemplo, mi clínica quiropráctica vimos que algunos centros en el Colorado cerraron, pero hemos tenido muchos datos sobre los clientes. Los clientes siguen yendo. Lo que vemos es que esta pandemia no va a parar de un día para el otro, pero yo creo que va a aumentar la tolerancia a riesgo, a contagiarse por parte de los consumidores, de los clientes. No estoy considerando en este momento los cambios a largo plazo, en el sentido de que no creo que haya muchos. Sí, vale, sí, van a cambiar los viajes de trabajo, el teletrabajo, cosa por el estilo, pero no apostaría por cambios drásticos en la parte conductual, al menos. Me centro en las empresas que tenemos, en las dos principales. Como te digo, la primera es una empresa de calefacción y la gente seguirá calentando sus casas. Y la segunda, la de las empresas clínicas, pues hay gente que va en esta clínica de 100 metros cuadrados para que le hagan un tratamiento quiropráctico. Entonces, esto al principio sí que me preocupaba, pero veo que los clientes en la mayoría de los casos están volviendo. Son jóvenes, la mayoría son millennials, pero están volviendo. Y hay muchísima demanda también por parte de franquiciados que quieren abrir. Así que no me está preocupando mucho con respecto al comportamiento inmediato en el corto plazo ante la pandemia. Sí, bueno, los cambios en largo plazo llegarán.
pero tú estás invirtiendo en una empresa, tú no eres un inversor en macroeconomía, así que tú tienes carteras concentradas y tú entiendes los negocios en los que inviertes. Me encanta tu método, por supuesto, y espero que los que nos escuchan desde casa puedan aprender de tu estrategia. Cuanto más sepas de tu negocio, más podrás navegar a lo largo de estos periodos tan difíciles donde todo puede cambiar. Así que ha sido un placer, de verdad, Jeff. Ha sido un auténtico lujo contar contigo aquí en este evento. Muchas gracias, ha sido estupendo, me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer para todos nosotros. Y nada, contaremos contigo también en la mesa redonda. Nos lo vamos a pasar también muy bien juntos. Ahí voy a ser el moderador, donde tú también vas a estar, así que va a ser un placer volver a verte ahí también. Así que nada, gracias Jeff, seguimos hablando. Muchas gracias, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.